Arratsaldeon danori, buenas tardes a todas y a todas. Buena tarde. Saludos a todos los lugares donde nos seguís. Buah. Desde Lucena, desde Madrid, desde Chile, por supuesto. Santurtzi. Uy. Y ahora vamos a ver el directo. Ya. Uy, que no venía en directo. Creo que me estabais escuchando, ¿verdad? Pero desde la reserva de la biosfera del área de Allariz, Málaga, Ermutik, noski, Bartzelonara ere, eguemos era Gironara, desde el Montseny. Aupa, María Josep. A ver, tengo que estar contigo además, me cachis la porra, que te tengo abandonada. Marco Antonio también, desde Cáceres, Madrid. Aupa, Violeta, Gonzal. Sí, mira, hoy lo que me ha pasado ha sido que el micrófono lo he puesto bien, pero se me ha olvidado darle al directo. Entonces, pues bueno, siempre hay algún botón aquí que falla. Aupa, Pamplona. Pero bueno, por lo menos me escuchabais, y ahora creo que voy aprendiendo a que no aparezca el papá pitufo, aunque a veces suele estar en duda, suele estar muy en duda, a ver quién es el que va a aparecer en el sonido. Aupa, Coruña, Esparreguera, por supuesto, Antoni. Y hoy, como podéis ver, bueno, un día también de verano, hace bastante calorcillo, diría que bochorno. Sí, para mí un poco ha hecho bastante bochorno, solo que ahora al mediodía, a la tarde, como todas las tardes aquí en la costa, bueno, cerca de la costa, se levanta la brisa, y como podéis ver, hoy también este vientito, que tampoco es mucho viento, pero que mueve aquí los carrizos un poco, y súper agradable. Como podéis ver, 24 grados. 24 grados, y me imagino que ya de aquí en adelante bajando. Ayer al atardecer también era increíble cómo refrescó y lo agradable que se estaba. Hoy un día chulísimo, aparte del día veraniego que hemos tenido, un día que hemos podido ver, no he sacado fotos, pero os lo voy a comentar, hemos podido ver un montón de milanos que han estado aquí, han cogido una térmica, y en un primer momento parecían buitres, pero no, eran milanos negros. Y bueno, pues ha sido una cosa que ha aparecido hoy. Más cositas. Me he acercado hasta Ereñosar, hasta esta zona de Urdaibai, donde las vistas son increíbles. Ahora ya incluso se puede ver que anda gente, aunque ahora no podamos ver. Ahora se está nublando, no sé si viene algún foco tormentoso o demás, pero no tiene mucha pinta tampoco de cosa nada potente. Luego igual basta que haya dicho que caigan aquí mares, ¿no? Pero en principio un cielo súper chulo, con estos estratos de nubes. Y como veis, un poquito más oscuro que ayer. Pero otro aspecto, el cielo, otro aspecto.
Sé que ayer ha habido bastantes tormentas, pero desde luego aquí nada. Día también interesante, porque aparte de las aves que tenemos prácticamente todos los días, eso es, Joana, Amenche, la ñoequín. A mí me gustan estos días, que haya nubes, porque si no, el cielo, la verdad que es súper soso. Jope, Alberto, en Londres y sin lluvia desde marzo. Qué pasada. Ni sirimiri. Todos tenemos la imagen de Londres con esa niebla, con esa lluvia incesante. El sirimiri. Pero aquí, bueno, sí que ha llovido desde marzo, pero tampoco creéis que mucho, ¿eh? Yo que tengo huerta... Oh, papachi, yo que tengo huerta, pues se nota. Y ahí necesitaríamos un poco de agua. Vendría bien, porque me da bastante pereza tener que empezar a regar. Uy, mira, aquí una rapaz que nos aparece aquí con todas las pintas de Milano o ratonero, no sé, a ver. Sí, creo que es un Milano, pero por si acaso vamos a darle tiempo. Jo. No, se me ha ido el zoom. A ver. Sí. Solo que como estos días estamos viendo también halcones abejeros y demás, no, pero no me da el zoom. ¿Qué va? Las lechugas, yo, las tengo desaparecidas. Ha sido una pasada porque normalmente suelo tener la huerta bastante curiosa y este año, aunque hayamos tenido que estar en casa, no he tenido tiempo. Espero que no haya mucha niebla. Ahora los tomates los tengo bastante sequitos. Cosa buena, ¿eh? Para ahora, no me quejo. Y hasta ahora todos los años aquí, por lo menos hemos tenido unos tomates buenísimos. Incluso los hemos exportado. Yo sé ahora mismo de la raza de tomates que llevamos en casa, yo creo que sembrando desde hace prácticamente 40 años o más. Vete a saber. Una raza de tomate de aquí. Bueno, hay dos que sembramos. Una que es unos tomates súper grandes que dan incluso, aquí decimos cabezas, ¿no? Tomate buruek. Unos tomates de incluso de 2 kilos. Pero están buenísimos, ¿eh? No todos de 2 kilos, por supuesto. Y luego otros que son como limonero o de pera, que le llamamos, que tienen bastante más carne, son de color tipo rosa, y también unas cabezas bastante grandes de tomate, unos tomates grandes. Y por ahora pues las plantas están bien. Ahora, eso sí, cuando empieza a entrar la roña y los sirimiris y los fríos, allí que viva el caldo bordelés, o que vivan las ortigas con la cola de caballo. Iba a decir cola de zorro, porque aquí nos queda es aseribustana, que quiere decir cola de zorro, lo que en castellano es cola de caballo. Arratsaldeon bai, Bergara arte. Arratsaldeon. Eta hemen ikusten duzu zelako itxura narrasa. Aquí veis qué pintas tienen ahora los machos de Ana de Real, con algunas plumas muy desgastadas, como estas de aquí. Ese es el cambio de plumaje, es el cambio de pluma que van a tener ahora. Se van a convertir ahí en machos marrones, en eclipse, y veis como algunas plumas ya solo se les ve el raquis de lo desgastadas que están. Este seguramente será pues algún ejemplar joven. Sí,
Esos son unos tomates que, ojo, sacar la semilla, Antoni, ostras, cuesta, un tomate grande y para conseguir la semilla necesitas varios tomates para poder guardar de un año para otro, que es lo que hacemos, ¿no? Menos mal que en el vecindario pues también está abierto y pues si a alguno le ha salido mal, pues tenemos la suerte de que algún otro pueda haber guardado y luego pues las plantas pues las vamos pasando unos a otros, ¿no? Y lo que os iba a decir, esos tomates sé que ahora mismo están creciendo en Extremadura desde el año pasado, de unos voluntarios que estuvieron aquí. Un abrazo desde aquí a toda la gente esa que se suele acercar hasta aquí. Y les gustó los tomates y sé que están en Badajoz o en Cáceres. Ay, ahora no me acuerdo. Creo que sí, eran de Badajoz. De cerca de Badajoz. También en Palencia sé que están creciendo esos tomates. Y espero que este año tengan buena cosecha. Mira quién está aquí. Tachan, nuestro amigo Chistu. Y Chistu también, dentro de poco, me imagino que comenzará con su cambio de plumaje. Hoy os tengo que decir además una cosita. Os tengo que dejar un poco antes. Sí. Porque tenemos una pequeña quedada para un programa que quieren grabar en Radio Nacional de España. Y he quedado y tengo que preparar un poquito todo lo que es el set para poder grabar un programa sobre turismo que os iré anunciando según salga. Y en Cáceres también los tenéis. ¡Qué gozada! Pues sí, al final Marco Antonio nos da para comer ensaladas prácticamente todos los días, cuando están dando, claro. Incluso para hacer tomate, salsa de tomate. ¡Opa, Lola! Chistu súper tranquilo. Chistu a su bola. Con nadie de su especie, pero bueno, pero no se le ve mal, ¿eh? Aquí desde Fruit Delivery. Si te podríamos mandar desde aquí también, Alberto, no estaría mal, ¿eh? Porque mira, os voy a decir, el otro día he estado, después de 3 meses, en el mercado de Guernica. Todos los lunes se celebra un mercado en Guernica, donde suelen venir toda la gente de los caseríos del entorno. Ahora está más restringido, pero y había unos productos brutales. Se podía llenar un carro entero. Ahora había bastante pimientos que ya han empezado a dar, pero los pimientos de aquí, de Guernica, de denominación de origen, o por lo menos del label de Guernica, que ahora mismo se están cogiendo en los invernaderos, aunque tienen un gusto brutal. El precio también no es muy barato, pero bueno, pero ahí están. Pero muy bueno, ¿eh? Os puedo decir que estaba haciendo entre 1,80 y 2 euros la docena, que bueno, se puede permitir, ¿eh? Para comer un par de docenas, 3 docenas. Mira. Este tiene un coleóptero que le están dando aquí por las plumas. Ya os digo, os puedo decir hasta precios. Los tomates, ahora mismo también de invernadero, pero de aquí a 3,50 y 4 euros el kilo. Y hacen lo que tú dices, rico. Hombre, por algo estamos escuchando ahora también que está alguien pasando el rotavator. No, va a ser grabado el programa de Radio Nacional, creo, sí. Hoy voy a quedar con ellos para poder hablar de ello. Luego, cuando sepa algo, os digo. Os digo, seguro cuándo lo van a hacer, una vez de haber hecho.
Aquí todos los ánades reales, algunos ya veis que prácticamente ya con el plumaje de eclipse cambiando totalmente, otros todavía con unos colores y con unos plumajes como de principios de primavera. Bueno, luego había habas frescas, habitas, guisantes. Los guisantes estaban a 4 euros el kilo. Las habas creo que 2,50. Y bueno, lo sé porque suelo pasar por el mercado y luego suelo comentar los precios en un programa de radio que tenemos de Vizcaya y Ratia. Entonces, si os interesa saber los precios que hacen las verduras en el mercado de todos los lunes de Guernica, os lo puedo decir. El manojo de puerros, 2 euros. Y aquí algo que, mira, me voy a tener que comer las palabras que dije hace poco, porque dije, bueno, ahora tendremos 3 semanitas o 4 semanitas de mayo y sobre todo de junio, donde nos faltarán los limícolas, se irán hacia sus zonas de Escandinavia, empezarán a criar y no los veremos hasta mediados de junio o finales de junio. Pues me voy a tener que comer mis palabras, porque hoy mismo también podemos observar 3 archideves claros: Kuliska suriak, gamba verda, greenshank y bilurico claro. Sí, los precios, la lechuga a 0,80 a 1 euro, pero unas cacho lechugas terribles, ¿eh? Luego la alubia de Tolosa, o la tolosana que llamamos aquí, esa estaba a 14 euros el kilo, y la alubia blanca a 12 euros, que no sé por qué es bastante más barata, pero ahora también es una gozada. El mercado de Guernica se deja querer, es gente del entorno, producto local, de una calidad increíble, y vamos, kilómetro cero. Hay puestos en los que trabajan ecológico, otros que, bueno, la gran mayoría tampoco usa mucho producto aquí. Eso sí, si se quieren tener tomates en este clima, pues el caldo bordelés pues tiene que bailar un poquito de vez en cuando, pero bueno, también está aceptado en el cultivo ecológico, por lo que. Y eso sí, este lunes también he estado allí hablando con todos los baserritarras que se suelen acercar a la gente que vive en los caseríos, y se abre a las 9. Ahora con esto del coronavirus, pues tienes que hacer cola, tienes que esperar un poco, hay unas normas, ¿no? Entonces se abre a las 9 y muchos me han dicho que para las 11 se habían quedado sin producto. O sea que buena señal para ellos, claro. Aquí veis cómo está merendando esta gamba verde, este greenshank, este archideve claro, Kuliska suria, bilurico claro. Pero sé que hay otros 2, porque justo un poquito antes de empezar me he acercado y he podido ver otros 3 o 2 que estaban en el islote de las espátulas. Uy, que se me va. A ver aquí si podemos ver algo. ¿Os acordáis, cómo veíamos aquí en este islote las agachadizas? Que ahora mismo, vete a saber, estarán ahí por las zonas de Urales, por las zonas de Rusia, creando aquellas agachadizas que, nada, prácticamente hace 2-3 meses las veíamos aquí. ¿Cómo cambia,
Hemos pasado de la migración prenupcial a la época reproductora, donde todavía pues quedan algunas aves. Y aquí, a ver qué podemos ver en el islote de las espátulas. Y ala, una sorpresa más, toma ya. Esta cerceta macho, que la hemos estado viendo hace 4 semanas, hace 3 semanas, pero tampoco hasta ahora mismo no la había visto. Estas 2 semanas había desaparecido. The Common Teal o Negus cerceta, que es gracioso porque en sarcel como en catalá, y cerceta creo que era en galego, esta cerceta que en euskera es cercet uda, Negus cerceta, cerceta de invierno, pues toma invierno en la que tenemos la cerceta, ¿no? Ah, mira, y aquí se acerca otro compañero de Escandinavia. Este archivo, claro, que también está en el islote de las espátulas, que hoy pues se encuentra vacío. Ahora está bajando la marea. Os tengo que comentar algo curioso, además, que suele ocurrir normalmente aquí el mes de junio. Mira, bueno, aquí primero os presento a este porrón común. Y me voy a acercar aquí porque está aquí, creo que papá cigüeñuelo, ya que la hembra está echada. Antes la he visto que se había levantado, pero ahora no se le ve ni la cabeza. Está echada en el nido que está detrás de estas hierbas, en este islote tan concurrido, ¿no? Bueno, veis que hace, no sé cuándo fue, que estuvo lloviendo un montón, que cayó unos chaparrones bastante potentes, que se levantó el nivel, o se subió el nivel de agua de la laguna. Prácticamente esta isla ni existía. Y veis ahora que ha bajado bastante el agua aquí. A finales de mayo a junio suele ocurrir algo que es muy curioso. Si no llueve, que es lo que está pasando ahora, que no está lloviendo mucho, normalmente el nivel de agua de la marisma baja bastante, de la laguna. Pero diréis, ¿y por qué no se rellena con las mareas, no? Pues sí, normalmente cada mes en las mareas vivas entra agua a la laguna y siempre se mantiene más o menos en nivel parecido. Pero ocurre una cosa, que ahora en junio las mareas vivas más altas también son bastante bajas, por lo que no entra mucha agua en la laguna. Y eso, unido a la poca precipitación que está cayendo, pues el agua aquí se evapora, por supuesto. Y si no hay aporte de agua dulce, pues emergen nuevos islotes. Los islotes terminan con bastante más altura, se crean istmos entre los islotes, se crean unas playitas súper chulas para los limícolas, como, a ver, os voy a enseñar aquí, que antes he estado viendo desde el ventanal. Mira, por ejemplo, estas playitas de limo, que son la delicia de los limícolas cuando se vayan a acercar. Esos andarríos grandes que ya esperamos que lleguen dentro de poco por estas zonas de limos. Ahora mismo, pues quitando los archiveos claros que hemos visto, pues tampoco mucha cosa, ¿eh?
Y vamos a ver, si no llueve por lo menos, cómo este nivel de la laguna va a ir bajando poco a poco durante el mes de junio, poniéndose perfecta para cuando empiecen a llegar los primeros limícolas. Mira, comentáis que Charchet, eso es, la cerceta, comentáis que a las 3:12 la isleta estaba llena de gente, pero ahora habéis visto que no mucho, desde luego. Adur y sus amigas, Ángeles, bah, es increíble, se han hecho amigas ya, bueno, se han hecho amigos, creo. Por lo menos no los estamos viendo ni topar ni nada. Vamos a dar un repaso por si acaso. Y hoy también tenía un montón de fotos para enseñaros todo lo que nos habéis mandado, pero no me va a dar tiempo, ya me podéis perdonar, porque hoy ya os he dicho que va a ser un poquito más cortito. Dentro de nada voy a pasar a la retransmisión en euskera y mañana pues alargaremos más. Estos islotes que mira, hace una semana que los desbrozamos, semana y poco, y ahí están con este calorcillo y con la humedad pues creciendo. A ver si los polluelos de cigüeñuelas saben nadar. Pues sí que hemos visto a veces que, hombre, son como limícolas, ¿no? Son totalmente independientes una vez que nacen. Bueno, no independientes, pero son nidífugos, y nada más salir del huevo casi en 2 días ya están ya pateando toda la marisma, y sus progenitores locos por detrás de ellos, pues por lo menos para salvarlos un poco de las aves que puedan comérselas, ¿no? Como las gaviotas, garzas. Estas cigüeñuelas que son súper beligerantes cuando están con las crías o en los nidos. Y si saben nadar, los hemos visto cruzar de islote en islote, de islote a islote. O sea que sí, por lo menos nadan, flotan. A ver si tienen suerte estas cigüeñuelas y este año pueden sacar algún polluelo en este nido que está detrás de estas hierbas. ¿Veis que se está nublando ahora? Y eso es lo que os tenía que comentar, que hoy, por ejemplo, la pleamar va a ser a las 2, sí, a las 3:20 ha sido la pleamar, y la bajamar a las 8:20. Y lo más alucinante es que mirar lo que hemos cambiado, ¿eh? Antes hemos estado hablando de cómo veíamos las agachadizas y demás, a esos principios del confinamiento, cuando empezamos a emitir en directo, cuando todavía ni se había cambiado el horario a horario de verano. Esos días de emisión que se nos hacía prácticamente de noche en las emisiones, que a las 7 de la tarde empezaba, bueno, era una gozada, porque hemos tenido unos atardeceres que están ahí grabados y que están subidos al YouTube, pero brutales, brutales. Pues con esas pocas horas de luz que, no pocas, pero con esas horas de luz que teníamos, daros cuenta que hoy, por ejemplo, el sol ha salido a las 6:32 de la mañana aquí, y se ha puesto, o se pondrá a las 21:46, a las 10 menos 14 minutos.
En total tenemos estos días 15, hoy vamos a tener 15 horas y 14 minutos de sol. También suele pasar, es que a las lagunas hay ir trajeados, pues bueno. Yo por lo menos no suelo ir trajeado, pero bueno. Y lo que sí tengo, a ver, un segundo. A ver. Sí. Esto además lo tengo pendiente porque hace tiempo que nos mandó Josema el trajeado de la laguna. Nos mandó unas fotos de algunas aves de la zona de donde vive y las puse para poder verlas, pero luego sería que no teníamos tiempo, lo que sea, y no las he podido dar, pero os voy a enseñar ahora esta preciosidad de estas aves. Ahí va, Toma, Josema, estas son tus fotos, gracias, y gracias a todas y a todos por mandarnos, Hoy no me va a dar tiempo, pero tengo un montón de fotos para enseñar. Ahí va. Toma Carraca. Foto de Josema. Carracas, vamos a decir, porque ahí en el fondo de la otra señal se ve. Eso es, tú mándanos también, venga, Josema, mándanos también la foto del traje. La foto del traje en la laguna. ¿Por qué no? Puede ser chulo. Aquí podemos enseñar de todo, Mira, os he hablado hasta del mercado de Guernica y de los precios de los tomates y los pimientos. Mirad qué carraca más chula. Qué carracas. Aquí el otro día os puedo enseñar una que sacaron nuestros compañeros Marcos, Gorka, Ivonne, Rowan. Pero esta sacada pues en algún lugar de Andalucía, o justo en Andalucía. Otra ave que por aquí de vez en cuando, ¡opa, Rachaldeón, May! De vez en cuando solemos verlos, pero muy poco. Es este cernícalo, pero es un cernícalo primilla. Además marcado, está marcado, está anillado para su seguimiento. Una ave preciosa. Que bueno, ha habido unos proyectos de recuperación bastante potentes en lo que es en la península para sacar adelante esta ave, ¿no? Sobre todo colocación de cajas nido. Xoriguer petit. Xoriguer petit. En català, Nauman Belatza. Euskeraz, Nauman Belatza, bai? Es Falco Naumani. Nauman Belatza da Lagarteiro das Torres en galego, según me pone aquí. Y aparte de características del plumaje y así que se pueden diferenciar, para diferenciar los primillas de los cernícalos vulgares, el común, hay que mirarles las uñas. Si la uña es blanca, nos encontramos ante un primilla. Si la uña es negra, un cernícalo común o vulgar. Josema, una preciosidad. Si tienes esto al lado de casa, que esto me imagino que es una caja nido, un verdadero lujo. ¿Y qué vamos a decir de esta ave que aquí tampoco la vemos mucho? Bueno, yo diría que ni la vemos. Una gozada de ave de esas tierras de meseta y no del sur y del centro.
Lagarteiro Buxarello. Voy a tirar esa guía, xente, de verdad, pero no la voy a echar porque, joder, es una de las mejores guías que hay ahora, pero me está enfadando en galego, ¿eh? Aquí, este aguilucho cenizo, si no me equivoco, que nos ha mandado Josema en sus fotos. Y un montón de fotos más que tengo para enseñar, de todos vosotros que nos mandáis, que os animo a mandar a nuestro correo electrónico, que es el urdaibai@vercenter.org, para cualquier consulta que tengáis, vosotros sin miedo, mandar. Que si podemos contestaros, os contestaremos. Si sois muchos, pues nos costará un poquito más, pero intentamos contestaros a todos y a todas. Y bueno, Melanie, ya he visto que has mandado tu correo, ya está preparada así un sobrecito con algún detallito, y a ver si esta semana pues bajo en un salto a correos y te la envío. Creo que correos, por lo menos en el estado, funciona bien, porque el otro día ya me han comentado que ya les ha llegado a alguno, a Iker por ejemplo, que ya les había llegado el detalle. Sí, ahora ya, mira, Felipe nos puede mandar. Sí, nos puede mandar. Creo que se pueden subir en el chat, no sé cómo se hace, pero. Y a ver, me vais a dar un segundo porque tengo. Ay, mamá, perdona. Tengo apuntado. A ver, un segundo, me tengo que levantar del ordenador. Ah, no, tranquila, Melanie, que ya te va a llegar, Os tengo que dejar un segundo para acercarme hasta mi mesa, que me he dejado allí el cuaderno con unas cosillas apuntadas que os tengo que decir. Ya estoy aquí. A ver, me vuelvo al directo. Marca tú. Y bueno, y ayer, pues, fue el lunes y pudimos resolver cuál era el sonido que os mandé, que era el del cormorán. Y os dije que íbamos a hacer también el sorteo. Pues ya lo he hecho. Y ha habido una persona que ha acertado. Además, esta persona mandó, yo apunté todos los nombres, mandó la respuesta, como alguna otra persona más, por el correo electrónico, por urdaibai@vercenter, y también la he metido. Y esta persona es June Larrainaga, si no me equivoco. Por lo que, June, al baldin baduzu bidali sobre el vídeo, si puedes mandar tu correo, pues vas a recibir un detallito en casa. Sí. O sea que, y a ver si para mañana os preparo algún otro deber para casa. Y lo vamos haciendo poco a poco. Y hoy ya os he dicho que un poquito antes os voy a dejar y paso a la transmisión, a la retransmisión en euskera. Fins ara, hasta ahora, si queréis, y si no, hasta mañana, o fins demà. Hasta mañana.
Eta ametxe jarraitzen dugu, zue guztiokin gaur, beste egun batzutan baina apurtxoa eta harintxoago. Ze lehentxoago ere komentatu dut, nola gaur konprimisio txiki bat daukadan, hitzartuta daukate horrelako entrevista antzeko bat, Radio Nacional de Espainiarekin egin barreko programa batena, eta esango dizuete, noiz aterako da, nahi bali madizu entzutia, batez ere Urdaibai berzenterreri buruz, Urdaibairi buruz, eta jendea erakartzeko, ez da, estatu guztitik inguru honetarantza erakartzeko. Inguru paregabia, egia esan. Bueno, Euskal Herria modukorik leku asko dago ere, noski? Baina maitatzen uzten diren lekuak dira. Hemen ikusten duzue gaur, zenolako zerua. Atzo guztiz oskarbi ikusten genuen hori, dagoeneko ja lainotuta. Ez dakit prebizioak zer dinoten, ia trumoi lainoa dian, behintzat gaur berosapa egon da, Sargori, beitu argazki polita bota diguzun. Nor zara, azten? Hori? Ez dakit aztenek bota digun argazki bat amendik Ereño Zaharretik aterata, amendi bertatik, hortik bertatik aterara, izarra bai, itxas izarra, ke oso lanpetuta, baina gustora. Azten, zu bota duzu, ez da? Bale. Osea, que beitu, azten amintxe goian egonda, badakit egon dela ingurutik, San Cristobalen, Jonanekin edo uste dut etorri zela, nik ez nituen ikusita pena, uste dut ni Urdaibai berzenterren dengo dela lanien barruan, eta uste dut beraiek amintxe inguruko behatokian egon zirela, eta pena ematen dit ez ezagutzia, baina hurrengo baten azten, eta Jonan, urbiltzen bazarete, aunque sea upadatxo bat, opa, eta honan elkarre ezagutzen dugu. Sí, desde Ereño Zahar, azten, hemendik goitik. Hortxe daukazue. Zelako bistak ikusten diren Ereño Zaharretik. Hor, azten bota duen argazkian, hortxe ikusten da, Oruetako urmaela, egunero ikusten duguna. Ez da, eta izearen gaitik edo zer, ematen du lurrikara dagoela. Edo zuman gaitik. Bera, zuek ere animatu, eta urbildu zaitezte aldizan da, alda bena bintzat, ze horrein inok bintzat provintzietara laneko kontuetarako espaldin bada, ez dut uste mugitu algarenik, edo familiako kontuetarako, hemen digutxira espero dut, Bizkaitarrak Gipuzkoara eta Arabara eta Nafarroara eta hurbiltzia, eta zuek guztiok ere onantza etortzia, ez da? Bueno, espero da egun gauza guztiak ondo joan daitezela. Baina bai, hemen abil, badezpada, hegazti harraparien siluetak eta ikusten ditudan, baina momentuz, ez gaur gainera, lehen ere esan dut, oso egun polita izan da, harrapariak ikusteko, aukera izan baitugu, lehenago eta behin, hainbat miru beltz ikusteko, zaiarreak ere 17 edo izan dira, gure gainean ikusi ditugunak,
beraien artean zapelatz listorjalea ere ikusteko aukera izan da, eta hemen ez hori belea edo roia izan da. Eta arabasosoak sartu dira orantxe landa honetan. Claro, saldien atzetik seguruenik. Bai, gaur Hegazti harraparientzako oso egun polita, amentxe. Zapelatza ere ikusi dugu, zapelaz listorjalia, arrano txikia ere, agertu da. Josema jarri duen azkenengo argazkia, hauxe. Hauxe da mirotz urdina. Baina ez da mirotz urdina. Bai, hau mirotz urdina eta beste mirotz zuria edo. Beti, eske, daukator horrelako ez naizela konturatzen zeinan zein. Bata mirotz zuria eta mirotz urdina eta azkenean beti liatzen ditut. Eta hemendik 3 astera berdin esango dut, mirotz zuria, mirotz urdina eta naiz konturatuko. A ber, txaron, Bai, mirotz urdina. A ber, axente, hau izan alda tartaraina zinzenta? Aguilucho cenizo. Esparver cendros. Esparve cendros. Hau da, Josemak bota digun mirotzaren argazkia. Hemen ikusten ez duguna, hegoalderantza bai, Araba eta Nafarroan da ikusi daiteke, hegazti hau, baina hemen iparraldean oso gutxi. Hortxe. Jendeari erakusteko zein dan zein. Eta bestera, ostera, hemen hurbilduko gara. Ze gaur hainbat limikula ikusteko aukera ere izan dugu, eta esan dute nire hitzak jan egin barko nituzke, ze duela pare bat aste edo komentatu nuen hemendik aurrera aupa, menos mal axente. Komentatu nuen nola limikolak desagertuko zitzaizkigula gure ingurutik, eta pare bat aste edo 3 egongo inala ia ikusi barik, baina orain dinok hemen daude gure artean, eta gure artean daudenak dira kulizka zuriak, kontxe saietuko gara ikusten, baina lehenengo behitu nola uda hurbiltzen ari denean, nola urgezako urmaela uretako landarez estaltzen dan algak eta badaude. Gero beste uretako landare batzu potamogetona eta ez dakit euskeraz izenik. Ez da gazteleraz ere. Eta, ontxe, leku hauetan dabiltza kopeta zurikunak eta txilen portenak saltzan. Kopeta zurikunak hemen dagoen landareria guztia jaten da, eta txilinportak bertan inguruan biziren arraintxuak, intsektuak eta danetarikoak jaten. Hegaztietaz aparte eskerra daukagun hemen horrelako aplikazioetaz eta ulertzen duen jendea, Vicenten modukoa, bestela ni galdutan nengoke, ze logearte, bai, nik ere berdina pentsatu dut. Primero tienes que logearte. Qué bueno. Iniciar sesión.
beitu. Gaur ikasi dut hitz bat gehiago. Me voy a loguear. Nik egaztietaz da bai, honek aplikazio kontuetaz eta eskaz. Nahi dut ikustia, ez dut ikusten, baina horgitzen dugun txilinportaren bat edo kopetasuri bat bere kunekin. Hemen kopetasuria, baina txita gabe. Eta udako giroetan temperatura gorantz doanean Urmaeleko temperatura ere asko igoten da eta hor dagoen landaredia erruz hasten da, erruz. Eta gara izeak eramaten ditu eskina batetik bestera eta hortxe. Bueno, gure ardiek lasai asko adur ere ibiliko da mendik, amintxe uste dut hause. Ez etzanda da. Hemen gure ardilatxa bat. Beti nekazina diran arabaz oso beltzen artean. Beti beraien atzetik, intsektuak erakartze dituzte, eta tzak, arabaz osoak arrabatuta jan. Eta ber ikusten ditugun, gaur esan dizkizuedan protagonista horiek. Lehen ikusi dugu, kopetazuri, baina saiatuko gara berriz ere aurkitzen, Lekutik lekura mugitu dira, beraz, marea jeisten da, eta agian Urmaeletik ere joan egin diraria dagoeneko. Salto egingo dugu. Eta ikusten zuen nola, orain, entzuten dan, itxasotik brisa sartu da, eta kanpoan giro itzela. Hemen barruan, ni dagoen lekuan, hemen bero, baina, lehio guztiak zabalik dauzkat, eta hemen ere freskatuko duela uste dut. Orain hau, basateen irla deitu genezakena, eta bai, beti kasten Iñaki, txorieri buruz espada, eta holan aplikazioeri buruz, eta talde polifasetiko baten aurrean gaude. Batzuk txorietaz, beste batzuk aplikazioetaz, sateliteetaz, planetetaz, landarediaz. Eta amentxe, esan dutzu dana, behitu, Hemen, kulizka zuria, gamba berda, biluriko klaro, orain dinok ere, amentxe, urdaibain. Mokosabalen irlatxoan, murgilari arrunta, Roiri buruzko berririk bai, Roik jarraitzen du Frantziako arrano emearekin, hor zen eraztunduta dagoena, eta oso kuriosoa, ze gaur ere hitz egiten egon gara, eme hori hemendik ikusi dugu. Eta hitz egiten egon gara, nola guke arrano arrantzalearen berreskurapen proiektua 2017an amaitu genuen, eta Frantzian, hor zen edo inguruan, hasi zuten proiektu hori 2018an, eta gu egia esan, pozarren geuden
ze azken finean landak hementxe oso gertu gelditzen dira, oso gertu gelditzen dira Euskal Herritik eta Urdaibaitik, eta esaten genuen izango litzake gure proiektuaren moduko jarraipen bat inguruan ingo dena, haiek ere berdina egin zuten, ekarri zituzten arranokuna batzuk edo arrano txita batzuk. Kasu honetan guk Eskoziatik ekarri genituen Euskal Herrira, baina Frantziatik bertatik lortu zituzten arranoak, iparraldeko ugaltze kolonia batetatik handik lortu zituzten, horzera ekarri, eta guk egin genuen moduan jakin metodoaren bitartez inprontatu ziren non jaio ziren, eta pentsatzen zuten jaio zirela horzen. Gu pozarren geunden, ze handik askatzen ziren arranoek aukera handia zituzten gure arranoekin loturak egiteko. Eta behitu nola izan den gauza, 2018an Frantzitik ekarritako arrano eme bat askatuta gero, joango zen migrazioan, 2 urte pasatu ditu bere negu pasako lekuan, eta nora etorri eta Urdaibaira. Urdaibain daroa, hilabete baino gehiago esango genuke, eta roirekin, N3, gure arrano arrantzalearekin, gure ez dut esango, baina arrano arrantzalearekin, bikotea, bentsat, bikotea sendotzen edo, esango genuke da biltzala, ez da? Atzo erakutzen itzkizuen argazkia, baina bentsa erakutziko zelako polita dan arrano arrantzale hori. Gaur, gainera, izen bat ere proposatu digute, baina gero noski aukeratu beharko dugu danon artean, landa, eta hementxe ikusten da hementxe ikusten da ez, oraintxe erakutziko dizuet. Hemen dago momentuz roiren bikotea, oso arrano arrantzale eme polite, eta hemen ez da gauza askorik ikusten, baina hemen eraztun laranja kolorekoa jarrita daukan eraztuna. Hemen arrano arrantzale emea, behitu zelako papar edo iluna daukan, arrek gutxitxo izaten dute, liraina benetan, eta hemen argazki polido bat, gure kide bate, Jose Mari Kataratakoa, eta nola pausatzen dan, paduran dauzkagun, enborretan, oso polita. Eta atzo esan genuena, mesedez, jente guztiari eskatzen diogu hemen jartzen duguna, behitu, hemen dago zaindari, arrano arrantzalia, eta bai piraguak taz dabilen jendeari, batez ere padel surferekin dabiltzanak, ze ez dakizu zelako, ez da padel surfaren kontra gotearrin edo zer, baina ez dakizu zelako impactua daukan padel surfak horrelako lekuetan. Beraz, eskatzen dugu zentzudunak izateko, eta aldi baterako sartze debeku hau, errespetatzeko ez dala bizi guztirako, eta mesez errespetatzea batez ere, ez gu gaitik, batez ere honek gaitik. Atzo ere esan den, baina ez naiz nekatuko. Batez ere, gure faunan, berriz ere etortzen ari diren horrelako hegaztien gaitik. Errespetu apurtxo bat, eta utz ditzagun, bere lekuan, eskaitezan hurbildu, ze orain dauden argazki kamerekin eta horrelako argazkiak atare daitezke oso urrunetik. Eta benetan oso urrunetik. Beraz, aldi baterako sartze debeku hau errespetatzea eskatzen dugu jende guztieri. Bai, frantziarra, amentxe. Frantzian jaioa, 2018an da Orsen, Mage d'Orsen, askatua. 2018an.
pare bat urte negu pasako lekuetan igaro, eta orain hementxe Urdaibaien bertan. Bai, axente, zuk ere lano izango duzu horrelakoetan. Errespetatu daigun. Beti, horrelako argazkiak erakuste dituen bakoitzean esango dizkizuet. Zer dan. Eta, dauzkagun berriak dira, gaur ere, biak batera ondirela. Gainera, gauza oso bereziak egite dituzte, ze badago leku bat, baduran oso urrutia, hemendik ez dituzte ikusten dugunik. A ber... Busturi inguruan, eta hortxe, gainera, normalean roi, adibidez, ateratzen da lehenengo, eta Frantziako arrano eme horrek jarraitu egiten dio, leku berdinera, eta ez da hori normalan gertatzen den gauza bat, beraz, espero dut, bikoteko loturak sendotzen joatia. Espada hemendik ematen du buelta bat, ze lehengo baten bebai, amintxo gonzan arrano arrantzalia, eta ez nuen ez begiratu, kale egin genuen. Gaur goizean ere, aber bihar erakutze izkizu edan argazki batzuk, Padurara joan barri izan dugu, hemengo lantxo batzuk eitera, konservazioko lantxo batzuk eitera, eta ez dakizu zelako sustua. Lehenengo izan dira basurdiak. Atera zaizkigu leskaditik oso gertu, bat gainera terriblea, baina terriblea, Eta gero, basurdeak atera eta gero, aurrerago, orkatz bat. Benetan polite. Salto hasi da, eta argazkiri bat bada. Beraz, saietuko nahi zaberre bi arraldizkizuetan erakutzi. Hementsi izan da, Batzutan honek ematen du ere Serengeti. Basurdiak, orkatzak, danetarik apur bat. Arranoak, baina gaurkoan ere kale. Eta gaur esan dutzu den moduan, nahi dizuet lehenengo bukatu horretik argazkitxo batzuk erakutzi ere. Jesus, ez da gizer ikutu diodan. Eta hementxe, zuen etxetatik bialtzen dizkizuen argazki benetan politek. Lehen ere komentatu dut, nahi baldin baduzue, bidali zuen etxetan ateratzen duzuen argazkiak. Ez daukate zertan izan beharrik holan argazki, National Geographicerako argazkiak, keba, norberak etxean ataratakoak. Horrek ere, ez dakizu zelako aberazgarria diren, gainera batez ere saio hau aberasteko. Eta kasu honetan, igeldor arte joango gara, Eta igeldoko puntatik behitu zelako argazkiak bidali dizkigun, arantxak, hemen harri honen puntan, edo esi honen puntan, edo ez dakiz zutabe baten puntan, teilatu antzeko zutabe baten puntan, bustangorri iluna. Hortxe ikusten duzue, bere kunak elikatzeko prest seguruenik. Bai, bustangorri iluna. Amendik eskerrak eman bardotza da, arantxari,
argazki hau bidaltzearen, eta zuei guztiari animatu urdaibai@bercenter.org gure helbidera zuen argazkia bidaltzen badizkizue, dizkiguzu ere. Joan zait, imagina, a ver, zaituko naz bestea, bai, amen, eta esango duzu eta amen, zer ete dago, hemen ikusten da, honako, zuaitz arbola bat, eta bertan abia, eta hortxe abian, nik esango neuke, oso polita argazkia, Arantxa? Lodging, en Spanish. Hemen ikusten duzue, usapal turkiarrak esango nituzke dirala. Hementxe, usapal turkiarrak, abian. Hemen daukaten, hau ez dakiz zer dan, fikus bat enantza dauka, edo fikusa. Jo, edo magnolia, ez fikusan nantza dauka. Edo magnolia. Bai, abia polita, usapala turkiarraren esango nuke. Gero, beitu ere, dagoeneko, nola, beraiek egindako janlekuetara, beitu ze erresa diran, Zerez, horrelako jardineko sarea, estua, kakauete batzuk, horrelako egur borobilbi, eta hemen zelan etortzen diran, kaskabeltzak gure etxerarte, bertar arte, Eta kasu honetan, ikuste dituzue kaskabeltzak oso horiskak dirala, bai, nipe bai pentsatu dut hori, Javi, handixea dala fikusa izateko, baina, ez da, fikusan nantzarte dut, baina, no sé. Ez, agian magnolian, ez da, oztoak gero ipiniko du berriro, edo bestelan, a ber, Arantxa, horti baltzabiltza, galdetzen dizugu, ia zezua izden. Baina hemen, kaskabeltzkunak, kaskabel kumiak, abiatik urten barri, seguruenik beraien gurasoak erakutsiko zioten jaten joateko, janlekura eta hortxe. Kakaosak jan nahian. Noski, kaskabeltzekin batera, txolarria. Bueno, txolarria. Honek, zenbat izen dauzkan euskaraz. Horrek, izen horiek jakitea nahi baldin badituzue, sartu zaitezte honen Asier Sarasuaren web horrian, txoriak.eus, oso web horri polita, eta hortxe ikusiko dituzue, zenbat izen ezagutzen diran txolarrea esateko. Pardal komu da katalanez, txolarria, pardal, bebai galdegoz, baina euskeraz, bueno, txolarrea, etxe txolarrea, horma txoria, harta txoria, hemen arteagan gure herrian kurloia, danetarik. Gazteleraz gorrion, kasu honetan, eme bat. Bai. Eta magnolia bat edo. Ez, hau limoi ondoa, bai, hau limoi ondoa. Hori bai. Hemen, behitu, karnaba. Honek ere, hainbeste izen. Karnaba, kardelina, gardantxiloa, jilgeroa, txolarrea be bai, izen polite da bai, Javi. Eta argazki guzti hauek, Arantxak, botatakoak, igeldotik bertatik. Baina, urbildu baitezan, hemen, landare honekin gelditu naiz, tik, oso osto zurrunak ikuste zaizkio.
Agian magnolia bat izango da, Ze horrelako osto zurrunak eta azalau izateko, galdetuko diogu Arantxari. Beraz, txintxu, entzuten baldin baduzu, ia magnolioa den. Baina antza bai, Ze fikusa bai, baina, kostaldean izan da agian, Xilgaro, galegos, oso polita izena, axente. Eta nik, Xilgaro honekin, Karnaba honekin, biharrat esango dutzuet, geur azkez be harinago. Akezi azten, bai, nire nago, que es de magnolio, bai. Nengotan ez da zergaitik pentsatu dudan fikusa, ze fikusak dauka horrelako enborra. Baina ez, hau, magnolioa da, bai. Bai, ez erango neuke. Magnolia grandiflora. Uste dut. Beraz, besarka handi bat danontzako, una aperta, una abrazada molt gran, eta fins demà, ata mañá, bihar arte. Xilgaro, oso ona, xente, Xilgaro, bai. Galegozko klaseak behar ditut, benetan. Xente, me voy a apuntar contigo si tienes unas clases de galego para falar un poquinho. Hala, ata mañá.